Hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre en su corazón decide. Nosotros en nuestro corazón disponemos, planificamos, resolvemos, decidimos, anhelamos, soñamos, buscamos, pero en definitiva el que dispone es Dios. Por eso nuestros planes, nuestras decisiones deben estar sujetas a la voluntad de Dios, porque Él es el que decide. Podríamos aclarar ese versículo diciendo que el hombre propone, Dios dispone. Nosotros podemos proponer, procurar y planificar y pretender cosas para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, pero si estamos en la mano de Dios, el que dispone es Dios, que tiene más sabiduría que nosotros y va a disponer mejor que nosotros. Entonces, hay que dejarse gobernar por Dios. Lo mismo en la iglesia. En la iglesia podemos tener planes personales, ideas. Cada uno tiene su idea. Y planificaríamos, bueno, vamos a hacer, a ver por mayoría, o qué resolvemos, tal cosa, perfecto. Pero hermanos, muchas veces Dios nos ha demostrado de que cuando es un plan o una estrategia o un proyecto elaborado por nosotros, no se puede llevar a cabo, cuesta llevarlo a cabo y por algo es. Y resulta que hay que hacer otra cosa, porque nosotros proponemos. Pero tengamos siempre presente que el que dispone es Dios. Y gracias a Dios que Él es el que dispone. Porque siempre va a disponer con mayor sabiduría que nosotros. Entonces, primero el proverbio del capítulo 16, podríamos resumirlo diciendo, el hombre propone, Dios dispone. ¿Qué idea tiene usted? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué quisiéramos hacer? ¿Cómo quisiéramos encarar el futuro de nuestra vida espiritual? ¿Cómo quisieras encarar el futuro de tu familia? De tu vida. Dios dispone. Cuando las cosas no salen y estás remando contra la corriente, es porque son tus planes. Cuando los planes de Dios se cumplen, es como si fueras con la corriente a favor. Solito los planes de Dios se cumplen. Entonces, tengamos presente eso, que muchas veces lo decimos habitualmente como una frase común. El hombre propone, Dios dispone. Y sí, es como dice el proverbio, del hombre son las disposiciones del corazón. Nosotros disponemos desde nuestro corazón, mas de Jehová, o sea, de Dios, es la respuesta de la lengua. Es decir, el hombre en su corazón dispone y Dios responde. De él, de la respuesta de Dios, depende que lo que dispuso el hombre se lleve a cabo o no. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En mi opinión, yo tengo razón. En mi opinión, lo que habría que hacer es esto. Lo que yo pienso, lo que yo creo,
siempre nosotros pensamos que es lo mejor. Nunca vamos a pensar algo para dañar, pero podemos estar equivocados. O bien podemos tener segundas intenciones de manejar las cosas de una manera distinta a la que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que te dice el proverbio? Todos los caminos del hombre, o sea, todas las decisiones que el hombre toma, son limpios en su propia opinión. Son correctos de acuerdo a tu opinión. Pero el que ve las intenciones, el que ve tu corazón, el que ve si lo haces bien intencionadamente o no, es Dios. El hombre cree hacer lo mejor. Dios juzga las intenciones. Entonces, cuando nosotros pensamos algo y creemos que tenemos razón, siempre dejemos un lugarcito abierto a que podemos estar equivocados. Así como no siempre estamos equivocados, no siempre tenemos razón. Pero nosotros creemos que siempre tenemos razón y que deberían ser las cosas como nosotros pensamos. Eso es mi opinión o nuestra opinión sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros caminos, que son los correctos. Pero Dios puede decir otra cosa, porque Dios pesa los espíritus. Él juzga las intenciones. Porque detrás de cada opinión hay una intención. Usted analícese usted. Yo no digo los otros. Detrás de cada opinión hay una intención. Cuando usted le dice algo a alguien, a un hermano, a sus hijos, a un vecino, se lo dice con algún objetivo. Usted analice cuál es el objetivo que hay detrás de su opinión. Del corazón habla nuestra lengua. Entonces siempre cuando usted piensa o opina algo, diga, ¿y cuál es mi intención sobre esto que estoy pensando y opinando? ¿Es una buena intención o es una mala intención? Porque Dios juzga no lo que vos decís, no solo lo que vos decís, sino las intenciones. Entonces, una forma de saber si nos movemos y nos manejamos con sabiduría es analizarnos a nosotros mismos. Detrás de cada palabra nuestra hay una intención. ¿Y dónde está ese origen y esa razón? Está en tu corazón. Primero se alberga en tu corazón, después gira en tu cabeza hasta que sale. Entonces, nosotros cuando nos analizamos, tenemos que hacer el proceso inverso. Eso que salió y que giró por mi cabeza, ¿por qué salió de aquí? ¿Con qué motivo? De esa forma nos vamos perfeccionando a nosotros mismos con la sabiduría de Dios. Porque Dios quiere que el cristiano sea pensante, pero un pensamiento guiado por Dios y conducido por Dios. Y para ser conducido por Dios, tiene que serlo conforme a la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
que todo lo que vos decidas no sea decisión de tu corazón, sino decisión de Dios, que vino a tu corazón y te impulsó a hacer algo con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios. Que Dios sea el que guía tus pasos. Y cuando Dios guía tus pasos, cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, los pensamientos son afirmados. ¿Y qué significa esto de que los pensamientos son afirmados? Significa que cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, nosotros vamos a tener pensamientos firmes, convicción sólida, principios importantes e inamovibles, fe inquebrantable. Nadie te puede mover de lo que afirmó Dios si tus pasos son encaminados por Dios. Deja que sea la mano de Dios la que prospere lo que haces. Eso significa que nuestros pasos, nuestro caminar, nuestro andar debe ser conducido por Dios, pero para eso hay que encomendarse a Él. Hay que dejarle que Dios conduzca nuestros pasos. Y te aseguro que vos mismo te vas a dar cuenta que cada actitud que tengas en el futuro, fruto de lo que vos vas pensando, es una bendición de Dios. Porque Dios consolidó tu pensamiento, lo llenó de fe, lo llenó de firmeza, lo llenó de convicción, lo llenó de seguridad, lo llenó de Dios. Porque vos primeramente encomendaste todos tus pasos a Dios. Y entonces todo lo que vos haces encomendado a Dios es prosperado por Dios. Queremos ser prosperados y no es cuestión de hacer una oración, es cuestión de encomendar nuestros pasos a Dios para que nuestros pensamientos sean siempre pensamientos de victoria, sean siempre pensamientos de gloria. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Todas las cosas fueron hechas por Dios. Y aún el malo ha sido hecho por Dios. No la maldad, pero sí el malo ha sido hecho por Dios para probarte, para foguearte, para afirmarte y para que valores al bueno. Y para que sepas discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando vos decís, mirá, qué maldad tiene esa persona, ten en cuenta que estás hablando con una persona que también ha sido creada por Dios. Se hizo así porque se alejó de Dios. Y Dios le permitió que se aferre a la maldad en lugar de las cosas buenas. ¿Para qué? Para probarte a vos, para probar tu paciencia, para probar tu crecimiento, para probar tu cristianismo, para probar tu fe. Porque es muy lindo perseverar en la fe cuando estamos entre los que piensan igual que nosotros. Pero perseverar en la fe y tener esa convicción y esa certeza y esa seguridad en Dios cuando estamos rodeados de gente mala, y bueno, y ahí ten en cuenta que esos que te rodean también son criaturas de Dios. Y Dios te la puso para foguearte en el camino y para que vos te afirmes en la fe. A veces en la iglesia hay disensiones. Y nosotros nos atormentamos porque hay divisiones y la palabra de Dios te dice, es necesario que haya divisiones para saber quiénes son los aprobados y quiénes son los reprobados.
Porque de esa manera el Señor te prueba la paciencia, te prueba el amor, te prueba la fe, te prueba la flexibilidad que tenés de aceptar lo que te gusta y lo que no te gusta. La armonía absoluta nunca va a existir porque Dios no la quiere. Salvo en la unanimidad cuando haya descenso del Espíritu Santo. Pero en lo cotidiano se producen divisiones. Porque eso es lo que nos ayuda a crecer. Porque si todos pensamos iguales, y todos nos amamos iguales, y todos somos buenitos iguales, cuando nos encontramos con alguien que piense distinto, no lo aceptamos. Entonces el Señor nos opone al que piensa distinto, al que es distinto, al que es bueno, al que es malo, para que nosotros ampliemos nuestra mente y nuestro corazón y sepamos aceptar y convivir con aquellos que no son iguales a nosotros, y a su vez para autoanalizarnos nosotros y cambiar en lo que tenemos que cambiar nosotros. Eso es formarse en el camino cristiano. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios, de la teoría llevada a la práctica. Porque la palabra de Dios, en la medida en que nosotros la conocemos, es teoría, y cuando la vivimos en la iglesia, estamos practicando lo que hemos aprendido. Y allí se ve si lo que hemos aprendido en la teoría lo aplicamos en la práctica. Y yo le pregunto, ¿lo que hemos aprendido en la teoría lo aplicamos en nuestra vida? Y a veces sí, y a veces no, hasta que vamos creciendo. Y cuando Dios nos hace crecer, nos hace ir matando el yo que impide que cumpla todos los caminos de Dios. Cuando vamos creciendo, aprendemos a ceder, aprendemos a comprender, aprendemos a perdonar, aprendemos a amar aún en la división, y aprendemos a aceptar pensamientos distintos. Dios siempre tiene un propósito. Y aquel que vos decís que es malvado, también ha sido creado por Dios. No será de Dios, porque no se entregó a Jesucristo, pero ha sido creado por Dios. Y esa es la espina que tenés para ver si realmente has aprendido la teoría de la paciencia, del amor, del perdón, de la comprensión, de la benignidad, de la bondad. Cuando usted se tiene que enfrentar a algo distinto a lo que usted piensa, tenga presente que Dios también está mirando no solo cómo reacciona aquel que reaccionó mal, sino cómo reacciona usted ante aquel que reaccionó mal. Si reacciona con amor, con perdón o no. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios detesta al que es altivo de corazón, porque a veces externamente somos humildes, aparentamos ser humildes, incluso hasta nosotros nos creemos que somos humildes. Pero en nuestro corazón hay altivez, hay orgullo, hay soberbia. Entonces dice que eso Dios lo detesta. Ese es desechado por Dios y ciertamente no quedará impune. Quiere decir que no quedará sin castigo. No quedará libre de las consecuencias que tiene su altivez. Dios no soporta el orgullo, y el orgulloso
no se va a librar del juicio divino. A veces, el creernos más de lo que somos, o el vivir con altivez en el corazón, aunque demostremos que seamos humildes, puede significar que el juicio de Dios algún día te diga: basta con tu altivez, basta con tu orgullo, basta con tu soberbia. Dice, no quedará impune, no quedará sin el juicio de Dios. En algún momento Dios te frena. En algún momento Dios te pone el freno. A veces vamos tan adelante con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestra manera de pensar, hasta que chocamos con el freno que nos puso Dios. No choquen cuando Dios pone el freno.